Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Bueno, estuve súper bien. Aquí estamos. ¿Mejor o no? De salud o cero contagio. Estamos bien. Qué Invicto. bueno, qué bueno. ¿Acostado o levantado? Estoy en pijama, pero levantado. Ya. Se están conectando varios compañeros. Estamos listos para empezar. Bueno, como les comentaba, hace un par de días atrás, y en el mismo aviso que les mandé hoy día, vamos a trabajar en la implementación de otros sistemas operativos también para incluirlos en nuestro staff de servidores, que ya tenemos Windows Server 2008 en dos versiones. Tenemos dos Windows Server 2008 y tenemos algunas configuraciones básicas. Hoy día vamos a continuar con Windows Server 2012 y también la idea es tener dos máquinas, ¿ya? Hacer una, repetir lo mismo en la otra. Configuraciones básicas hoy día también, similar a las que hicimos en Windows Server 2008. Vamos a ir armando, ¿cierto?, nuestro grupo de servidores para después pasar a ir a las configuraciones más avanzadas. Bien, así que necesitamos el ISO de Windows Server 2012, que es de tipo 64 bits, y como ya tenemos un poco más de experiencia, vamos a ir avanzando mucho más rápido hoy día en lo que es el laboratorio. Así que levanten VirtualBox para que comencemos. ¿Ya? ¿Profe, me escucha? Sí, escucho. Lo que pasa es que Daniel me acaba de avisar, Daniel Albornoz, que tiene que ir a urgencia. Que no No, va a pero en estar el en video, pero el video no hay problema. Sí, por eso grabamos, para que lo vean después. ¿Ya? Buenos días, profe. Hola Juan Pablo, ¿cómo está? ¿Y usted? ¿Despertando o ya? Ya Eh, despierto? recién de haberme duchado. Ah, ya, genial. Ya, entonces, bueno, la idea del video también, como todas las clases, es hacerlo lo más, ¿cierto? Lo más sencillo posible, que sea explicativo, demostrativo, los compañeros que no puedan participar lo puedan ver después, ¿ya? Y los que están presentes ahora y pueden ir virtualizando, ningún problema. Bueno, ahora, recuerden que vamos a virtualizar servidores y los servidores requieren ciertos requisitos de hardware y puede ser que se les vayan a pegar su equipo. Por eso es importante que si no pueden virtualizar ahora, no importa, y a lo que termine la clase lo pueden realizar. Ya, eso es como hay que tenerlo claro, ya, para darle prioridad a una cosa a la otra. Ahora, si pueden ver en la clase y además virtualizar, sería genial, pero hay que ir viendo cómo lo pueden hacer la mayoría de los compañeros, o los que no pueden conectarse ahora por motivos, ¿cierto?, de conexión, de internet, no tienen acceso, lo pueden hacer después. Ya, esa es la primera parte que les quería comentar. Entonces, VirtualBox hoy día, Windows Server 2012, el ISO que tenemos entregado de las semanas anteriores. Vamos a crear dos máquinas virtuales, una y después repetir lo mismo en la otra, y ya tendríamos 4 servidores en total, el NS1, NS2, NS3 y NS4. La semana pasada dejamos los Windows Server 2008, configuración básica. Hoy día Windows Server 2012, configuración básica. Después pasaríamos, ¿cierto?, a tener dos servidores más que serían los Windows Server 2016, próxima semana. Y ahí tendríamos nuestro staff de 6 máquinas virtuales, servidores, 2 clientes. No las vamos a ocupar todo al mismo tiempo, ¿cierto? La idea es que las construyamos primero y después ir haciendo los laboratorios de a poco. No podemos tampoco esforzar tanto los computadores. Eso es lo primero. Lo otro, a contar de la próxima semana, del día 29 en adelante, empiezan las evaluaciones. Así que nosotros también vamos a tener una evaluación, que lo más probable es que sea de tipo práctica, práctico-teórica. Así que el próximo jueves, igual, el mismo día se las comunico. Si es práctica, es una pauta que se entrega una evidencia, ¿cierto?, después. Y si es teórica, la abrimos durante un día completo para que la rindan. Así que yo la próxima semana ya les defino cómo la vamos a hacer. La idea es que hay compañeros que no se han conectado, entonces no sé cómo están, por ejemplo, para hacer la tipo práctica. Porque si es práctica y no pueden virtualizar, va a estar un poquito complejo hacer esa evaluación, ¿ya? En cambio, si es teórica, sobre preguntas de virtualización, preguntas de los sistemas operativos y configuraciones, es más factible que todas la puedan rendir, ¿ya? Así que igual prepararse para la próxima semana. La evaluación puede ser de los dos tipos, o teórica, práctica. En el caso que sea práctica, más que nada mandar una evidencia en video de una configuración.
Si es teórica, la hacemos online. ¿Bien? Porque, por ejemplo, hoy día tengo 4 o 5 compañeros conectados, pero no sé, algunos que no han podido conectarse durante el semestre por ningún motivo, no han avisado, no sé si podrán virtualizar. Entonces ahí estamos un poco complicados. ¿Ya? Depende de ese factor, hacemos la evaluación igual la próxima semana, a contar de la próxima semana. ¿Han tenido pruebas o evaluaciones jóvenes o nada todavía? Nada todavía. Nada, ¿cierto? A contar del 29 empiezan las evaluaciones. ¿Ya? Ahí adaptarnos, tenemos que adaptarnos en realidad cómo las vamos a hacer, siendo que para nosotros la asignatura es práctica, entonces ahí cuesta un poco evaluar en vivo, ¿cierto? O evaluar, en este caso, con algún taller, cuando la idea es que todos lo puedan hacer, ¿cierto? Que no todos tienen computador disponible, por lo menos. Ya, vamos entonces a armar nuestra topología. Les voy a compartir el escritorio, ¿cierto? Vamos a ir armando los discos duros, la cantidad de RAM necesaria, todo como lo vamos haciendo para preparar la unidad. En realidad ya estamos en la unidad número 2 del curso, que se llama instalación, ¿cierto? Instalación ya de Windows Server. De hecho, empezamos la semana pasada. Bien, paso a compartir mi escritorio y comenzamos la clase jóvenes. Como están viendo, ¿cierto? En el escritorio compartido, estoy mostrando la topología que tenemos de referencia, ¿cierto? La red que se llama Contoso, arquitecturacontoso.com, ¿cierto? Que va a tener servidores DNS, va a tener servidores web, ¿cierto? FTP, correo y varias cosas más. Nosotros vamos recién en el nivel que estamos recién armando el NS1 y el NS2, ¿ya? A modo de ejemplo, ¿ya? Y eso ya tenemos más o menos definido el perfil de esos servidores, que son dos Windows Server 2008, que uno va a ser un servidor DNS, el otro un servidor de aplicaciones, servidor web con Internet Information Server, que no hemos llegado a los roles todavía, no estamos en esa parte. Y hoy día seguiríamos con dos más, que es cierto que serían el NS3 y el NS4, ¿ya? Que serían los Windows Server 2012. Estarían las dos siguientes máquinas, y después más adelante querían la máquina 5 y 6, que serían los otros dos servidores restantes, ¿ya? Los clientes los tenemos ya listos, de hecho tenemos dos clientes, un Windows 7 y un Windows 10, que van a pertenecer a esta topología, así que hemos ido bastante avanzando en el taller en ese sentido. Si se fijan, como les estoy compartiendo mi pantalla, la unidad 1 correspondía a lo que era primero el diseño, la estructura, la historia de los sistemas operativos, las versiones, licencias y todo lo que hemos estado viendo las primeras clases, tanto con los PPT, ¿cierto? Con los videos, algunos apuntes, la topología Packet Tracer, lo que fue Amazon, lo que fue Windows Azure, ¿cierto? Todo eso correspondía a la primera unidad. Como ya estamos en la segunda unidad, estamos haciendo ya las instalaciones de los sistemas operativos, ¿cierto? Unidad número 2. En el caso de evaluación, como les digo, que vamos a planificar, teórica o práctica, ¿cierto? Como veamos el escenario para la próxima semana, va a ser basada en la primera unidad, ¿ya? O sea, por lo tanto, lo que veamos de la instalación en adelante no entra, ¿ya? Porque es unidad número 2. ¿Se fijan? Después que tengamos todo instalado, vamos a empezar con los servicios, la unidad número 3, donde ya instalamos los roles, ¿cierto? Active Directory, DNS, FTP y todo lo que aparece en la topología inicial. Y la parte 4 o alta disponibilidad es cuando vemos recuperación de errores, ¿cierto? Lo que son los RAID, cluster y toda esa parte que se necesita en la empresa, ¿ya? Que lo posible, ahora no sabemos el panorama como esté de aquí a unas semanas más, un mes más, es que quizás la unidad número 4 podríamos hacerla ya en laboratorio en la sede, ¿ya? Pero no sabemos todavía, así que pensemos todavía y mentalicémonos que vamos a seguir trabajando telepresencial, ya no sabemos por cuánto tiempo más. Bien, ahí por el chat. Sí, mira, por ejemplo, ahí me están preguntando Natalia por el chat. Claro, las evaluaciones hay que adecuarse en realidad, que hoy día el objetivo es de que aprendan, el objetivo es de que entendamos el funcionamiento, en este caso, de los sistemas servidores, y la evaluación no es que no sea importante, pero sí tenemos que adaptarla en realidad. Más que tener una nota hoy día, es importante que participen y tengamos la gran cantidad de alumnos, la mayor cantidad participando, ¿ya? Y que sea, en este caso, una evaluación que
que sea equitativa para todos, ¿ya? No podemos tirarle un laboratorio de máquinas virtuales cuando hay compañeros que con suerte tienen el teléfono para conectarse, entonces sería bastante desigual en ese sentido, ¿ya? Perjudicial para el alumno. La idea es que sea equitativo, como les digo, una prueba online, por ejemplo, ya de concepto, la puede hacer desde el teléfono, ¿cierto? Y sería como medir los conocimientos para hallarlo en la práctica después. Y eso se puede evaluar más fácilmente para que sea para todos parejos. En cambio, hacer, por ejemplo, hagamos un laboratorio de máquinas virtuales para el próximo jueves y lo tienes que grabar en video, ¿cierto? Y enviarlo inmediatamente, es difícil. Difícil. Y eso tenemos que ver el aprendizaje, sobre todo del alumno, ¿cierto? Llevar el objetivo, el aprendizaje, que aprendan los contenidos, que cumplan los objetivos de la asignatura. Y no es que pase a segundo plano en la nota, pero sí en realidad ser que sea equitativa para todos, ¿ya? Así que eso más que nada para comentarles. Bien, vamos entonces a la asignatura nuestra, a hacer la topología. Y como les digo, si no pueden hacer el laboratorio ahora, les va a ir servir para aprender los contenidos que vamos explicando, ¿cierto? La lógica. Y de hecho podríamos hacer preguntas de instalación, sin tener que instalar. Entonces perfectamente podría hacer la prueba con preguntas. Preguntas de qué se necesita, qué requisitos hay que tener, qué paso hicimos, por ejemplo, para la instalación, en qué se diferencia una versión con otra, ese tipo de cosas podemos preguntar. Y ni siquiera tuvo que ser una máquina virtual para poder explicarlo, ¿ya? No si más adelante que quizás vamos a hacer una prueba práctica cuando se dé ya el escenario, ¿ya? En la segunda evaluación quizás ya podamos hacerla, la segunda nota. Pero por el momento más teórica la vamos a hacer. Bien, vamos entonces a la máquina virtual, crear una nueva máquina en el mismo grupo que estamos trabajando, ¿ya? Yo tengo en mi grupo que se llama Sistema Operativo Diurno, ahí están mis 4 máquinas virtuales, Windows Server 2008, Windows Server 2008, Windows 7 y Windows 10. Entonces, vamos a agregar una nueva máquina virtual. Recuerden que hoy día es Windows Server 2012, y había una diferencia que explicamos en la clase anterior, que desde hasta las versiones de Windows Server 2008, Microsoft tenía la posibilidad de trabajar con plataformas 32-64 bits de arquitectura de procesadores. Después de ello, ya eliminó completamente sistemas operativos de 32 bits. Por lo tanto, Windows Server 2012 es 64 bits, ¿ya? Sí o sí. Y de hecho, cuando seleccionamos en VirtualBox, en mi listado de sistema operativo, me dice que el único que tengo para elegir es 64 bits. Procesadores, ¿cierto?, de una arquitectura diferente. Entonces, Windows Server 2012, mi primer Windows Server 2012 es de tipo 64 bits. ¿Ya? Bien. Recuerden que vamos a repetir después la otra máquina virtual con las mismas configuraciones. Sistema operativo servidores, recuerden que siempre hay un antecesor, un actual y un predecesor que sigue, ¿cierto? Que preside lo que es la continuidad del sistema operativo. Entonces, hoy día en la actualidad, el que está quedando como antecesor es 2008, por lo tanto en algún momento va a salir del mercado con respecto a venta, ya no se vende como sistema operativo, pero sí tiene soporte. Windows Server 2012 es el estable hoy día, y Windows Server 2016 viene siendo el que va a seguir la línea. Cuando se saque el 2008 completamente del mercado, Windows Server 2016 va a ser el estable, Windows Server 2012 va a ser el antecesor, y Windows Server 2019, ¿cierto?, el que viene a continuación. La línea de tiempo de los servidores es mucho mayor que la de los sistemas desktop, ¿ya? Si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se hacen cambios de un sistema operativo de escritorio, el tiempo o lapso en años es mucho menor, es decir, están saliendo cada 2 años un sistema operativo de escritorio, pero en cambio los servidores salen en periodos de 5 años o más, la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Porque no son sistemas que se están cambiando continuamente en la empresa, ¿ya? Tienen un ciclo de vida mucho mayor. Lo mismo nos va a pasar acá. Entonces, Windows Server 2012, el requisito aquí sí cambia, ¿ya? Windows Server 2012 necesita como mínimo 2 GB de RAM y 4 promedio, ¿ya? Versus Windows Server 2008, que vimos la semana anterior, era entre 2000 o 1024. Entonces la escala de RAM o requisito también va a subir acá.
Y eso tiene que ver también con las versiones que vamos a trabajar. En este caso, son versiones de tipo estándar, ¿ya? Por la cantidad de usuarios. Siempre poca cantidad de usuarios. Porque si tengo más usuarios, necesito más hardware, ¿cierto? Si en algún momento voy a usar una versión Enterprise, yo no la voy a poder tener con 2 GB de RAM. Porque una versión Enterprise va a soportar una cantidad de 250 usuarios, por ejemplo, y 250 usuarios conectados a mi máquina, trabajando en ella, es imposible que con 2 GB de RAM me dé abasto, ¿ya? Entonces, entre más alta es la versión del tipo de sistema operativo, estándar, Enterprise Data Center, mayor cantidad de hardware requiere, ¿ya? Por eso estamos usando como las versiones límites, las más bajas, las de 25 cuentas de usuario, ¿ya? O de primer nivel. 2 GB de RAM recomendado, 2 GB. Puede ser 4096, ¿ya? Podrían usar 4 GB sin problema en esta versión. Depende de cómo están virtualizando, ¿ya? Yo la voy a dejar con 2048, ¿ya? Pueden usar 4096. Disco duro virtual, BDI, reservado dinámicamente, y la cantidad de disco duro versus la que usamos nosotros en Windows Server 2008, que eran 40 gigas mínimo, acá crece un poco más y se requieren 50 gigas, ¿ya? Las vamos a hacer de 50 gigas, pero son dinámicos, así que no se preocupe por el espacio, ¿ya? 50 gigas. Así que si repetimos los discos duros después en la máquina virtual para generar un arreglo de disco, van a tener que ser todos de 50 gigas, ¿ya? Es importante que vayan eliminando en su computador cosas que no requiera o que ocupen mucho espacio. Ahí Juan Pablo, las películas, vaya borrándolas para dejar espacio en el disco duro. No deje eso ya en el pasado, bro. ¿Ya? No, las películas, las series, le digo, las series. Series que descargó que están ocupándole 1 tera de espacio. No, 50 bien. gigas. 50 gigas. 50 gigas, ¿cierto? Y vamos a configurar, ¿cierto? La plantilla base, que haríamos lo mismo que las otras máquinas virtuales. Entonces, primero, desmarcar el arranque de disquete. Primer arranque, unidad óptica. ¿Ya? Hoy día los servidores, el hardware de los servidores físicos, como vimos algunas clases atrás, ya no traen unidades de CD, en realidad como formato físico para poder hacer la instalación. Me ha tocado ver los últimos servidores de PowerEdge de Dell y no vienen con unidades de CD, sino que vienen solamente para instalación o por red, por la tarjeta de red, o con la tecnología de instalación por USB, el sistema operativo, ¿ya? Acá igual me da la posibilidad todavía de utilizar un ISO, un ISO. Así que vamos a hacer la instalación de la unidad óptica desde un CD virtual para nosotros y luego disco duro sería el segundo arranque. Almacenamiento, montar el ISO en la unidad de CD, me simuló que es un disco SATA, ¿ya? Recuerden que aquí no simula disco SSD el VirtualBox, sino que lo dejó como SATA, como disco estándar, y cargo el sistema operativo, ¿cierto? Nuestro sistema operativo, nuestro ISO, acá lo tengo, vamos a montarlo. Acá tengo el Windows Server 2012. Windows Server 2012. ¿Ya? Es un ISO de 4.35 GB de instalación. Y la gracia es que puede venir la versión Data Center, Enterprise y estándar. Vienen varias versiones y vienen también en modo Core y en modo Wii, ¿ya? Así que montamos el ISO, y lo que nos faltaría sería la modificación de la tarjeta de red. Entonces, red NAT, y nos conectamos a la red que tenemos ya configurada. Red NAT y la red configurada, sistema operativo. Modo promiscuo, permitir todo. Y también nosotros en el hardware de este servidor le podríamos incluir varias tarjetas de red, 4 tarjetas para hacer alta disponibilidad después en la última unidad del curso, y también agregarle más discos duros para hacer los RAID. Ya, entonces esta es la base para trabajar. Una tarjeta de red tipo Red NAT, la asocian a su tarjeta configurada, montado el disco duro, la unidad de CD,
y el arranque por unidad óptica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya la configuración general. La idea es que deje otra máquina lista también. Voy a copiar la configuración. Copiar la configuración para hacer un segundo Windows Server. Ahora si pueden instalamos los dos al mismo tiempo, si no hacemos uno y después el otro. ¿Ya? Entonces voy a dejar preparado la instalación de otro. Ese va a ser el Windows Server 2012 2, 64 bits, tecnología Windows, 2 GB de RAM, disco duro BDI, reservado dinámicamente. Estoy repitiendo los pasos. 50 GB. Y lo vamos a configurar. La configuración base vamos a hacer hoy día también. Muy similar a lo que hicimos con Windows Server. Nombre, firewall, actualización de hora, creación de cuenta, activa escritorio remoto. ¿Ya? La diferencia vamos a ver que los menús de acceso cambian. Así que ahí nos vamos a ir deteniendo que la interfaz es un poco diferente. Red, entonces tipo RedNat. Modo promiscuo, permitir todo. Montar el ISO también acá. Y cambiar el arranque. Entonces, es la misma plantilla de configuración. Estamos simulando que el hardware es igual que el otro servidor. Tenemos el resumen. ¿Ya? Y estaríamos listos para trabajar. Un procesador, ¿cierto? Entiende que es un procesador físico en las máquinas virtuales. Si esto lo llevamos a instalar en un hardware real, también va a detectar que funciona con un procesador físico, uno como mínimo. Depende de la versión que vamos a instalar. Bien. Entonces, ya tenemos las plantillas listas de instalación. Vamos a comenzar con la instalación del Windows Server. El primer Windows Server 2012. Que en estricto rigor vendría siendo el NS3. Siempre tener ahí la foto como guía para ir viendo nuestra topología. Entonces comenzamos con la instalación. Cargador de arranque, ¿cierto? Genera una interfaz de instalación muy similar al escritorio gráfico de Windows 10. ¿Ya? Los escritorios gráficos de los sistemas operativos, tanto de escritorio como de server, son similares, ya que Microsoft ocupa las mismas tecnologías. Es decir, en el chat les voy a copiar, por ejemplo, cuál sería el escritorio gráfico de Windows 7 y que también es el mismo escritorio gráfico de Windows Server 2008. ¿Ya? Ese escritorio gráfico es basado en transparencias, ¿ya? Y se llama escritorio gráfico Aero. Es el nombre que tiene. El escritorio gráfico, ¿cierto?, representa la interfaz que tenemos nosotros con el sistema operativo. En ambos sistemas se crea el mismo escritorio gráfico. Por eso es muy similar. Cuando salió Windows 10, en el caso del sistema operativo escritorio, Windows 8 también lo tuvo, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, el escritorio gráfico que se utiliza, y también en comparación con Windows Server 2012, se llama Metro. Entonces ahí tenemos los nombres de los escritorios gráficos. Por eso cuando vemos el escritorio gráfico de Windows Server 2012 se nos hace familiar con el mismo escritorio gráfico de Windows 10 y de Windows 8.1. Se llama Metro. Metro Aero se llama el de Windows 7 y Windows 2008. Y si nos vamos un poquito más atrás de la historia, el escritorio gráfico de Windows XP, ¿ya? Y que era el mismo escritorio gráfico de Windows 2003 Server, se llamaba Luna. ¿Ya? Ese era el nombre del escritorio gráfico. Entonces van sacando escritorios gráficos o GUI, interfaces gráficas, y las van utilizando o cierto, reutilizando en otros sistemas operativos. Adentro el kernel es totalmente distinto, pero el escritorio gráfico es el que comparten similar. Windows Server 2012, esta versión sí la tenemos en español.
ya que es una de las pocas versiones que Microsoft sacó, es una versión de tipo R2, ¿cierto? Una versión Release Candidates. ¿Se acuerda lo que significaban las versiones, una R2 o una versión RC? ¿Se recuerdan que la hablamos el otro día? ¿Qué significaba una versión que fuera R2 o RC? ¿Qué tienen especial esas versiones? ¿Son las que deberíamos usar o son las que no deberíamos usar? A ver si se recuerdan. Por el chat si pueden escribir su respuesta. Las versiones RC y R2 son las versiones que podríamos decir utilizables, ¿ya? Versiones terminadas. Release Candidate. Por lo tanto, esta versión dice que es la R2 o RC, también conocida, y son las que ya puedo aplicar directamente en entornos productivos. Versiones que ya tienen su parche de seguridad, su actualización al día, son estables para usarse. No son versiones beta. Listo, entonces Windows Server dejamos por defecto hora y fecha, moneda, eso lo podemos modificar después. Seguimos con la instalación. Nos vamos a instalar ahora. Ya, empezamos ¿cierto? El gestor de instalación. Luego del gestor de arranque viene el gestor de instalación y aparecen las versiones. ¿Ven? Entonces, similar a lo que vimos nosotros la semana pasada, Windows Server 2012 R2 tiene en estricto rigor dos tipos de versiones. Está la versión Standard Edition y está la versión Data Center. ¿Ya? Standard y Data Center. Y si recuerdan, las versiones Standard y Data Center, la diferenciación que tenían era por la licencia, las CAL, y la cantidad de usuarios concurrentes que pueden crear ustedes en el sistema operativo y que pueden trabajar directamente en el equipo. Ya 25 usuarios una versión estándar y ya un número mucho mayor la versión Data Center. Estamos hablando de 2000 usuarios hacia arriba. Y cada una, si se fijan, tiene su subversión, que es una versión Core y una versión GUI. ¿Ya? Una versión por interfaz gráfica y una versión con interfaz gráfica. Ya, en esta ocasión vamos a trabajar la versión con interfaz gráfica y estándar, igual como lo hicimos en Windows Server 2008. ¿Ya? Entonces, Windows Server 2012, Standard Edition, servidor con GUI, con interfaz gráfica. ¿Bien? Bien. Entonces seleccionamos la instalación, términos de licencia, aceptar términos de licenciamiento. Ahí nos explica los contratos, las CAL, los paquetes, cuánto costo tienen, ¿cierto? Y nos vamos a instalación personalizada. Avanzada y personalizada. Y vamos a trabajar la partición de la misma forma como lo hicimos la semana anterior, ¿cierto? Tratar de que elija todo el disco duro completo para hacer una instalación de tipo primaria, ¿ya? En este caso, un disco de 50 GB. Entonces seleccionamos nuevo, ¿cierto? El único disco que tenemos, el disco 0, siempre se comienza con la unidad 0, ¿ya? No se comienza con el disco 1, 2, 0, disco 0. Número redondeado, recuerden que está expresado en bytes. Para nosotros son 50 gigas, pero en realidad son 51.200 megabytes, ¿ya? El tamaño, 51.200 megabytes. Lo aplicamos, ¿ya? Y genera la partición completa, pero a diferencia de la versión de Windows Server 2008, Windows Server 2012 genera una micropartición, una partición pequeña, ¿ya? Que también está dentro de la unidad 0, ¿ya? En este caso la redimensionó a 350 megabytes, pequeña, y dice que está reservado para sistemas. ¿Qué se guarda en esa partición? Que hay una diferencia con la versión de Windows Server 2008, la anterior, que tenía una sola partición y no una pequeña. En esa pequeña partición, Microsoft decidió que va a guardar el kernel del sistema operativo. El kernel, que es cierto que es la principal línea de código, ¿cierto? O el corazón del sistema operativo, pero dice que lo va a guardar en una partición aparte.
¿ya? Y eso es para evitar fallas o evitar algún tipo de restauración al futuro. Es decir, yo puedo tener el sistema operativo guardado en una parte, que vendría siendo la partición de 40 GB, pero el kernel va a estar guardado en otra parte distinta. Eso es por un aspecto de seguridad. En Windows Server 2008, hacia abajo, y 2003 Server y todas las versiones anteriores, se guardaba dentro de toda la partición, y es decir, el kernel estaba junto con todos los archivos del sistema operativo. Siempre entendiendo que el kernel, ¿cierto? Que como es el corazón del sistema operativo, para nosotros es el que puede manejar el hardware del equipo, ¿cierto? Es nuestro nexo. Así que ahora lo está guardando en un archivo bastante pequeño. ¿Ya? Bien. Y damos siguiente. El formato, ¿cierto? Por defecto que utiliza Microsoft desde Windows Server 2008 y superior es NTFS. ¿Ya? NTFS. Así que ni siquiera le doy el valor a formatear, sino que ya reestructura su sistema de archivos en ese formato. Entonces, en la partición que quedó creado como unidad 0 partición 2, se instala todos los archivos de Windows. ¿Ya? Y el otro espacio que es invisible para nosotros está instalado el kernel. Comenzamos la instalación. La instalación no es tanto tiempo mayor que la de Windows Server 2008, es casi el mismo tiempo de ejecución y nosotros no vemos en realidad que se está instalando, sino que es lo que se está haciendo en segundo plano. Voy a aprovechar de hacer la otra máquina virtual inmediatamente. Ahora, si pueden lo hacen, si no, no importa. ¿Ya? Con la instalación del otro Windows Server. ¿Ya? Recuerden que ya son dos máquinas virtuales simultáneas y puede complicarse un poquito el rendimiento de su computador. Igual lo voy a hacer. Voy a hacer el otro Windows Server para hacerlo en paralelo. El Windows Server 2012, la segunda máquina. Bien. Escritorio gráfico, entonces, Aero se llama, esta interfaz nueva, que la modificación que tuvo cuando salió el sistema operativo Windows 8 al 8.1 es que se eliminó el botón de inicio, ¿cierto? El botón clásico de la interfaz en Microsoft, y en la versión 8.1 de Windows se tuvo que incluir nuevamente a petición de los usuarios. Ya muchos usuarios reclamaban en los foros o en el soporte de Microsoft que no se acostumbraban al nuevo escritorio que se llama Metro. ¿Ya? Que es un escritorio gráfico que Microsoft lo hizo pensando en que puede ser aplicado para dispositivos móviles, para tablets y para sistemas de escritorio. Entonces lo hizo como un sistema gráfico estándar. Y por ese motivo sacaron el botón de arranque y le tuvieron que volver a poner el botón de Windows inicial. Entonces era Windows Server versión estándar, puede repitiendo la instalación. Próxima semana tener a mano el Windows Server 2016, que también está en los ISO de descarga del ambiente de aprendizaje, ya para que los tengan a mano. Entonces, versión Standard Edition, con interfaz gráfica, estoy repitiendo los pasos en la otra máquina. Windows Server 2012 con interfaz gráfica. Acepto términos y condiciones. Instalación personalizada. Seleccionaba nueva instalación y aplicaba y creaba un tamaño, ¿cierto?, reservado para instalación del kernel. En Linux también se hace algo similar con las particiones. En Linux crea particiones cuando está instalado un sistema operativo Linux, que es la partición partición bots, que de arranque, la swap, que es la memoria virtual, y crea una tercera partición que es todo lo que resta del disco duro donde se instalan los sistemas de archivos. Acá tenemos algo similar, pero es más que nada personalizado, no metemos muchas manos en la primera instalación. Okay, ahí dejamos corriendo ambas máquinas.
Un detalle que hay que hacer siempre y que se olvida, hay que desmontar el instalador, ¿ya? De la bandeja de CD una vez que se instale el sistema operativo, si no, el proceso de arranque va a ser una instalación nueva, ¿ya? Por equivocación se puede volver a reinstalar el sistema operativo. Y en el caso de cuando usan un sistema de soporte como un pendrive, hay que sacar el pendrive obviamente de la instalación posterior, o si no se vuelve a reinstalar. Entonces, paciente, ¿cierto? Dejamos la instalación mientras se va ejecutando. Ahora, ¿por qué los sistemas operativos cada vez tienen un tamaño más grande en los archivos ISO? Si recordamos un poco, Windows Server 2003, cuando yo lo utilicé en su momento, era un disco de 700 megabytes, era un CD. Y ese era el soporte físico donde venía el instalador. Hoy día, si comparo Windows Server 2012, me voy a encontrar que es un disco de 4 gigas. Y ahora me pregunto por qué son tan grandes los tamaños de los sistemas operativos, los instaladores, y tiene que ver mucho que los fabricantes de hardware, los fabricantes del mercado, le entregan los controladores a Microsoft, sus drivers de distintos periféricos para que los vaya incluyendo en los instaladores de los sistemas operativos, ¿ya? Es decir, fabricantes, no sé, pues Canon, Epson, Cisco y otros, le pasan drivers de sus productos para que Microsoft lo incluya en el paquete de instalación en una carpeta que se llama drivers. Y eso permite que cuando nosotros instalemos un sistema operativo, tanto Desktop como server, veamos que conectamos cualquier cosa y cualquier periférico funciona y lo reconoce inmediatamente, porque ya vienen muchos drivers instalados de la mayoría de los fabricantes que existen hoy en día. ¿Ya? Vienen muchos drivers y eso cada vez hace que los archivos de instaladores sean mayores. La configuración entonces inicial que va teniendo el servidor es similar a la que hicimos la semana anterior. Un usuario llamado administrador, esta vez porque el sistema está en español. Ya hay un paquete de instalación en español que se creó disponible para Windows Server 2012 y creamos la contraseña, siguiendo la misma estructura de contraseña de la semana anterior con Windows Server 2008, que tiene que tener mínimo 4, ¿cierto? Largo 4 caracteres, 8 caracteres, perdón, número y letra, y mayúscula y minúscula. Y esa política después la sacábamos en el sistema operativo, en las políticas locales. Vamos a hacer exactamente hoy día lo mismo, pero con Windows Server 2012. Entonces, la primera contraseña que yo coloque debe ser o cumplir la regla de contraseña. Después vamos a modificar esa regla para cambiarla según nuestro parecer. Entonces, tienes que tener una contraseña de mínimo 8 caracteres y que tenga mayúscula, minúscula, número y letra. ¿Ya? Después vamos a cambiarla. Usuario, administrator o administrador en este caso. Por lo visto, el sistema operativo ya está instalado, es mucho más rápido que una instalación de un sistema operativo Windows 10, si han tenido la posibilidad de instalarlo en estos últimos días. Se fijaron que en un par de minutos ya tenemos la instalación completa. ¿Ya? Y es debido a la cantidad de, ¿cierto?, de paquetes de instalación, el paquete de instalación que trae incluido. ¿Ya? Aquí se enfoca en roles, no se enfoca en servicios, que es diferente. Los sistemas de escritorio se enfocan en servicios de segundo plano, ya tareas que el usuario podría usar. En cambio, el servidor no trae servicios de segundo plano tan masivos como un sistema de escritorio y se enfoca en los roles que le vamos a dar en la red. El rol de DNS, el rol de HCP, el rol de servidor de correo electrónico, el rol de servidor web. Por eso la instalación, si se fijaron, es mucho más rápida que en un sistema de escritorio, que podríamos estar fácilmente 20 minutos instalando. Mientras instalo el otro, ¿cierto?, la otra máquina virtual, vamos a entrar al sistema operativo. Recuerden que mandamos la combinación de teclas controlar, suprimir. La podemos enviar por VirtualBox. Ingresamos con la contraseña que creamos un minuto atrás,
que debe cumplir la política de contraseña. Carga nuestro perfil, está creando el perfil del usuario administrator. Carga nuestro escritorio. Ya. Me dice que detectó una red, detectó su tarjeta de red, o está en un grupo, lo vamos a decir que sí. Recuerden que vamos a tener que configurar varias cosas todavía. Arranca, ¿cierto?, el escritorio inicial. Ahí está cargando lo que es la herramienta que se llama Server Manager, administración del servidor, donde están todas las herramientas para instalar. Esperamos que cargue correctamente y ya está en condiciones, ¿cierto?, de operar nuestro servidor. Bien. Ya. Mientras está cargando, voy a la otra máquina virtual, ¿cierto? Voy a hacer el proceso de la contraseña, dejo stand-by la otra. Creación de contraseña. Y va a arrancar el sistema operativo. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí pendiente para dedicarnos a la primera máquina Windows Server 2012. Después repetimos los pasos simplemente en el otro servidor. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, ahora en un diferente sistema operativo, pero las tareas van a ser exactamente la misma, ¿ya? Entonces, dentro de estas tareas, de las que hicimos la semana anterior, era sincronizar la zona horaria. Súper importante, ¿ya?, en los servidores, que tengan la zona horaria correspondiente a la ubicación física donde estamos, o que nos asociemos a un servidor de hora. Si me doy cuenta, si bien la hora es o la fecha es la correcta, 23 de abril, pero me doy cuenta que estoy con una hora de otro sector geográfico. Entonces, nos tenemos que asociar, y la semana pasada nos asociamos a un servidor que se llamaba el NTP Choa. Vamos a hacer lo mismo ahora, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a minimizar un poco la pantalla, nuestro escritorio. Si queremos abrir el administrador Server Manager, está igual al lado del botón de inicio que lo que estaba en Windows Server 2008. Ahí lo podemos tomar nuevamente. Bien. Ya entonces vamos a ir a la clic derecho sobre la hora y fecha a ajustar, ¿cierto?, la zona horaria. Entonces, veo que está la hora y fecha. Ya, nos vamos a cambiar la zona horaria. Estoy asociado al +1, que es la hora de Madrid, de París y de Bruselas. Nosotros debemos cambiarnos a Santiago, ¿cierto?, que es el -4 GTM. Ahí está, -4. Y tenemos que agregar el servidor de hora. Y el servidor de hora que estamos usando era el ntp.choa.cl, el servidor de hora de la Armada de Chile. Lo puedo actualizar ahora, lo puedo actualizar después, ¿cierto? Y ahí me sincronizó a las 12:33. 12:33. Entonces, primer paso, hora y fecha, listo, sincronizado. Estando yo con una conexión disponible hacia internet, que mis servidores se van a actualizar la hora y fecha del servidor Choa. Primer paso. Ya. Segundo paso, lo que vamos a ir a hacer ahora es empezar a modificar el nombre del equipo, darle un nombre. Se va a llamar NS3 este servidor, y pertenezco a un grupo que se llama Contoso. Contoso, ¿ya? Entonces, para ello nosotros, ahí si yo pincho, ¿cierto?, sobre la carpeta, una carpeta cualquiera que está abajo en el menú, me carga, ¿cierto?, el menú de PC inicial que tienen los sistemas operativos, como los sistemas Microsoft. Ahí está el disco duro, está montado todavía el ISO. Es importante que este ISO lo expulsemos. Igual hay que hacerlo en el Windows 2008. Se nos olvidó ese día. Hay que expulsar el CD, porque si no, lo que va a generar es, cuando reiniciamos el equipo, una nueva instalación sobre la que ya tenemos. Así que ahí le puse clic derecho y saqué de la bandeja el CD. Ya, recuérdense
ese detalle, hacerlo en el Windows Server 2008, sacar el CD de instalación. Profe, ¿cuál era el servidor ntp.choa.cl? ntp.choa.cl, y lo voy a mostrar de nuevo. Entonces, nos vamos a la hora y fecha, ajuste de hora y fecha, cambias la zona horaria por Santiago, y luego te vas a zona de internet, y ahí está, ntp.choa.cl, y le pones actualizar ahora, ¿cierto? Para que el cambio se refleje inmediatamente. Ahí está, lo había escrito mal, gracias. ntp.choa.cl. Es importante que dejemos sincronizados los servidores. Por ejemplo, cuando programemos, no sé, respaldo remoto, y yo quiero que el servidor NS3 se respalde con el NS4, por ejemplo, ambos tienen que tener la misma hora, porque yo sí programo que se haga a las 11 de la noche, y el otro tiene otra hora distinta, no funcionan los respaldos. Por eso es importante que nosotros sincronicemos la hora y fecha en las máquinas server. Súper importante. Ya. Entonces, ¿qué hice después? Después de cambiar la hora y fecha, ¿cierto? Abrí el directorio, la carpeta que está en el menú, para ir y sacar la bandeja de CD, ¿cierto? Expulsé el CD de instalación, y eso tenemos que hacerlo en Windows Server 2008, que no lo hicimos, ¿ya? Expulsarlo. Y lo que viene ahora, ¿cierto? Lo que viene ahora es que vamos a ir a las propiedades del equipo, me dice equipo, propiedades, y vamos a hacer la modificación, ¿cierto? La modificación de nombre y grupo de trabajo del dispositivo, ¿ya? Nombre y grupo de trabajo. Entonces le digo cambiar configuración, ¿ya? Por defecto toma un nombre aleatorio, si se fijan, le pone Win UU89 PITA2, ¿ya? Entonces lo vamos a cambiar y lo vamos a llamar NS3. Recuerden que estamos ya en el tercer servidor. Descripción del equipo, NS3, grupo de trabajo, contoso. Estamos todavía con grupos de trabajo, no trabajamos con dominio, eso viene después. Grupo de trabajo contoso y nombre de equipo NS3. Entonces, ese cambio tenemos que hacerlo sí o sí, ¿ya? NS3, contoso, ¿ya? No va a pedir reinicio, reiniciamos el servidor, va a aparecer unos segundos después, y podemos hacer, si quieren, inmediatamente en la otra máquina lo mismo, ¿ya? Reinicio, aplico, reiniciar ahora. Si pueden, vayan a hacerlo en el otro servidor, o si no, lo hacen cuando ya puedan tenerlo instalado, ¿ya? Yo voy a aprovecharlo de hacerlo inmediatamente. Este vendría siendo el NS4. Vamos a hacer la configuración de hora y fecha, cambiar nombre, cambiar grupo y reiniciar, ¿ya? Mientras se inicia el otro servidor. Ahí me preguntaba que encontró una red, ¿cierto? Detectó la tarjeta de red, detectó otro equipo en la red, le digo que sí. Este es mi segundo servidor. ¿Ya? Lo que hacíamos era, minimizaba acá la pantalla de administración, cambiaba la hora y fecha, clic derecho, abajo en el panel inferior derecho, ajustar hora y fecha, me iba a cambiar zona horaria, seleccionaba Santiago, el -4, está Santiago -4, zona horaria UTC, y hora de internet, que era el servidor ntp.choa.cl, ntp.choa.cl, y actualizaba. Se sincronizaba con ese servidor y ya me indicaba la hora correcta. Bien.
Y el siguiente paso que hice en la máquina, abrí un directorio para que me abra la configuración inicial de PC sobre el equipo, propiedades. Me iba, ¿cierto?, a cambiar configuración, ya que veo que el nombre es un nombre aleatorio. Este servidor sería el NS4, ¿cierto?, el cuarto servidor que tengo en ejecución. NS4, nombre de equipo NS4 nuevamente, y grupo de trabajo Contoso. Contoso, que representa el dominio que estamos realizando, Contoso. Y lo que hacía era reiniciar la máquina. Nuestro Windows Server. Lo minimizo, ¿cierto? Y vuelvo al servidor anterior, al NS3. NS3. ¿Cierto? Arranco. Entro a la configuración. Entro a la cuenta. Entro a la cuenta. Nuevamente se me olvidó sacar el CD. Por eso aparece el mensaje. En el segundo servidor decía... presione una tecla para iniciar la instalación. Es porque queda el CD instalado en la bandeja. Estoy por acá en el primer servidor. Estamos ampliando la pantalla. Y vamos a hacer también algunas configuraciones con respecto a la máquina, ¿ya? Una de ellas, siempre me gusta minimizar ahí para que nos quede más libre, la pantalla más fresca, es que vamos a ir al panel de control y vamos a bajar los cortafuegos, ¿ya? Igual como lo hicimos la semana anterior. ¿Ya? El panel de control, ¿cierto? Lo cargo directamente en el escritorio, botón de inicio. Recuerden que volvió a aparecer el botón de inicio de la interfaz Aero a contar de Windows 10. Por lo tanto, acá también está el botón de inicio. Y nos vamos al panel de control del servidor. Panel de control. ¿Ya? En el panel de control, sistema de seguridad, firewall de Windows, y lo desactivamos completamente. La idea es que después activemos solamente los puertos que vamos a utilizar según los roles que tenga la máquina, ¿ya? Activar o desactivar firewall de Windows, y le ponemos desactivar el firewall de la red LAN y desactivar el firewall que va hacia la red WAN. Es decir, el servidor tiene dos firewalls o dos niveles de seguridad, uno que apunta a la red local y otro que apunta hacia la internet. Bajamos ambos. ¿Ya? Bajamos ambos. Uno protege el tráfico que entra a la red y el otro del tráfico que sale de la red, entrante y saliente. Desactivamos el firewall completo para ambos perfiles. Y ahora vamos a la configuración de las políticas, ¿cierto? Lo que queríamos lograr nosotros, bajar las políticas de seguridad. ¿Ya? En la interfaz que teníamos de Windows Server 2008, lo que hacíamos nosotros es buscar una parte del panel que se llamaba herramienta administrativa o Administrative Tools. ¿Ya? Acá también la vamos a encontrar. Obviamente, como es la interfaz un poco diferente, lo vamos a buscar de otra forma, pero encontramos la misma herramienta. ¿Ya? Entonces aquí se va, pincha, abajo siempre para que cargue el Server Manager, donde están los roles, ¿cierto? Y la configuración avanzada del servidor, Server Manager. Y arriba, ¿cierto? Donde dice herramientas, aparecen las herramientas que vimos el otro día en el Windows Server 2008. ¿Ya? Configuración de equipo, administración de equipo para poder crear un usuario, que era importante, y también aparecen las directivas de seguridad local, que son las dos mismas herramientas que aparecían en Windows Server 2008. ¿De qué están? Vamos a irnos primero a las directivas de seguridad local. Directivas de seguridad local. Tenemos que encontrar la política que decía política de contraseñas y la que tenía habilitado que la contraseña exigiese un nivel de complejidad.
tenemos que encontrar esa política y tenemos que deshabilitarla, igual como lo hicimos la semana anterior. Entonces, ahí está, directivas de seguridad local. Le va a cargar la interfaz exactamente igual como el Windows Server 2008. ¿Ya? Ahí está las directivas de cuenta. Directivas de contraseña. ¿Ven? Repito, configuración de seguridad, directivas de cuenta, directivas de contraseña, y aparece la política que dice la contraseña debe cumplir ciertos requisitos de complejidad. Aparece la política, la explica, la que decíamos nosotros la semana anterior, que debe tener cierta estructura la contraseña, y la deshabilitamos a política. La deshabilitamos. Bien. Pregunta por el chat. Esta pregunta es por el chat. Cuando nosotros ejecutamos un cambio en el servidor, de una política, de una configuración un poco más avanzada, podemos forzar a que esa condición, ¿cierto?, se ejecute inmediatamente. ¿Se acuerdan que había un comando para hacerlo? ¿Con qué comando se hacía mediante terminal? Había un comando para acelerar este proceso, ¿cierto? ¿Cuál era el comando? Eso, el gp update. gp update o gp update / force. Acá lo vamos a hacer igual. Entonces es importante que abramos una terminal. Ya, busquemos una terminal. ¿Ya? Y ejecutemos el comando. ¿Ya? Recuerden que las terminales o la búsqueda de programas lo podemos hacer con el buscador universal. Igual que en Windows 10, ¿cierto? Yo pinché acá el inicio. Pinché inicio. Y escribí cmd. Y me cargó y me trajo el programa. Símbolo sistema. Entonces, lo traigo y ejecutamos, como dice Juan Pablo, gp update. ¿Cierto? Actualiza la directiva que hicimos para que se refleje inmediatamente el cambio sin tener que reiniciar el servidor, y entrega el resultado. O gp update / force, si veo que no está actualizando la política, la que acabamos de modificar. Paciencia, a veces no es tan rápido. Ahí se actualizó, dice. Por lo tanto, ya está lista para ejecutarse. La otra forma era gp update / force. Ahí la vamos a escribir en el chat. Era gp update o gross policy, ¿cierto? Force. Ahí está el otro subcomando. Entonces, forzamos la política. Si no se quiere cambiar, la hacemos forzada. Forzamos la modificación de la política de seguridad. Bien. Listo, ahí se actualizó. Fue mucho más rápido. Entonces, como ya tenemos esa política hecha, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es ir a cambiar las contraseñas, tanto del administrador, y luego crear un nuevo usuario y promoverlos a los grupos administradores y usuarios de escritorio remoto. Si se fijan, estamos haciendo la misma secuencia de pasos de la semana anterior, ya en la máquina. Entonces ahora, ¿cómo lo hago? ¿Dónde están esas configuraciones del equipo? En los dos baja el firewall, sí. Sin firewall, en las dos máquinas. Sin firewall. De hecho, en todos los servidores vamos a bajar los firewall a todos los que hagamos. ¿Dónde encontramos los usuarios para hacer la modificación de contraseña y promoverlo, un usuario nuevo? Entonces, en la misma pestaña, herramientas, está administración de equipos. Ahí está, administración de equipos. Donde fuimos a ver la directiva de seguridad local. Administración de equipos. Bien. Aparece la consola de administración de equipos. Esta consola se llama MMC. Consola llamada MMC. Donde están, ¿cierto? Entre estos perfiles,
los usuarios y grupos del equipo, ¿ya? O plantillas de grupos que vienen predefinidas. Nosotros después vamos a crear nuestros propios grupos cuando tengamos un Active Directory, ¿ya? Y no ocupar los que ya vienen por defecto. Entonces nos vamos a usuarios, y está el usuario invitado o WES, que siempre viene presente, pero está deshabilitado, símbolo hacia abajo la flecha. Está el usuario administrador o administrator, según la versión del sistema operativo, y lo que vamos a hacer es cambiarle la contraseña administrator por una contraseña no tan extensa y crear un nuevo usuario. Entonces, seteamos la contraseña o establecer contraseña, clic derecho, y como esa política ya la cambiamos, la contraseña no requiere la extensión, ¿cierto?, de 8 caracteres, número y letra, ¿ya? Bajamos esa política, por lo tanto la contraseña es más reducida. ¿Ven? Listo. Y lo que debo hacer es crear un nuevo usuario. Crear un nuevo usuario. Bien, creamos un nuevo usuario. Construcción de un usuario, recomendación, inicial apellido, sin espacios en el nombre de usuario. ¿Ya? Mi nombre completo va a ser el mismo. No le pongo descripción. Contraseña. Repetir contraseña. Y selecciono la casilla que dice la contraseña nunca expira, ¿cierto? Para que no tenga un vencimiento, una fecha de vencimiento. O si no, las contraseñas tienen una duración de 42 días. Y a los 42 días hay que volver a cambiarla. ¿Ya? Eso también lo podemos modificar. Entonces, aparte de cambiar la contraseña del usuario administrador, una contraseña nueva, creamos un nuevo usuario, un usuario secundario, y que lo vamos a ocupar para las conexiones remotas, que vamos a hacer en un instante más, a través de los equipos Windows, por escritorio remoto, y ahí terminaríamos el laboratorio de hoy día, ¿cierto? Eso sería como los laboratorios que vamos a desarrollar en esta clase. La idea es que lo repitan después los compañeros. Nombre de usuario, contraseña nunca expira, creamos el usuario, ¿cierto? Y está el nuevo usuario. Este usuario recién creado va a pertenecer por defecto al grupo usuarios, ¿verdad? Y no tiene mucho privilegio, ¿cierto? Y tenemos que modificarlo. Entonces, clic derecho sobre el usuario que recién acabamos de crear, clic derecho, propiedades, ¿ya? Propiedades, y vamos a ver a qué grupo pertenece, el cual se veía en la pestaña Member of o miembro de, y por defecto pertenece al grupo usuario. ¿Qué hacíamos? ¿Cierto? ¿Cuáles eran los pasos a seguir? Lo sacamos del grupo usuario, lo removemos, lo quitamos y lo agregamos a dos grupos. El primer grupo es administradores y el segundo grupo es usuarios de escritorio remoto, ¿cierto? Para poder conectarnos con esa cuenta de usuario desde los Windows clientes. ¿Ya? Entonces, lo quito, ¿cierto? Lo saco del grupo usuarios y lo voy a agregar a los dos grupos mencionados. Entonces, opciones avanzadas, buscar ahora. ¿Ya? Ahí van a aparecer los grupos de usuarios. Primero lo meto al grupo de administradores, ¿ya? Que pertenezca a administradores para que tenga la posibilidad de realizar tarea avanzada. Y voy a buscarlo al segundo grupo, que se va a llamar usuarios de escritorio remoto, ¿ya? O remote desktop, ¿cierto? Como aparecía en Windows Server 2008 en su versión en inglés. Usuarios de escritorio remoto. Entonces, debe pertenecer a esos dos grupos, grupos administradores, usuarios de escritorio remoto también. Aceptar, aplicar y aceptar. Entonces ya este usuario tiene la posibilidad de conectarse, que se conecte por escritorio remoto con esa cuenta a este servidor. ¿Ya? Falta, ¿cierto? Todavía que activemos el escritorio remoto en esta máquina. ¿Ya? Permitir que se conecten por escritorio remoto a este Windows Server. Entonces, para ello,
¿cierto? Como ya tenemos el usuario creado, pertenece a los grupos correspondientes, bajamos el cortafuego, ¿cierto? Bajamos el cortafuego. Lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Es dentro de estas configuraciones, vamos a minimizar por acá, es la activación, ¿cierto? Del permiso de conexión por escritorio remoto. ¿Ya? Entonces, para que permitamos la conexión por escritorio remoto, tenemos que ir nuevamente a las propiedades del equipo, propiedades. La forma como lleguen al menú da lo mismo, ¿ya? Yo puedo llegar desde acá, del menú inicial, ¿cierto? Voy directamente por acá, a las propiedades, si se fijan, llego igual al menú. Lo puedo hacer, ¿cierto? Abriendo una carpeta, clic derecho en equipo, propiedades, llego igual al menú. ¿Ya? No importa la forma o método como lo hagan, pero lleguen, ¿cierto? A esa herramienta, ¿ya? Como ustedes quieran. ¿Se fijan que fuimos viendo distintas formas de llegar? Se abre su menú inferior y ahí dice propiedades y llego igual. Lo importante es que vamos a las propiedades y está el botón que dice configuración avanzada. ¿Ya? Entonces, configuración avanzada de sistema, acceso remoto y marcamos, ¿cierto? Permitir las conexiones remotas a este equipo. ¿Ya? Permitir las conexiones remotas a este equipo. Si reviso seleccionar usuario, debería estar ya agregado el usuario que le dimos el permiso de autorización hace un momento atrás. Y ahí está. Así que importante eso. Ver que esté. Bien. Aplicamos. ¿Cierto? Y aceptamos. Ya. Lo que viene ahora, ¿cierto? Lo que tenemos que probar en el servidor es ver qué dirección IP tiene, ¿cierto? Desde la terminal, levantar un cliente Windows, ¿ya? Un cliente Windows 10, por ejemplo, o Windows 7, y conectarnos remotamente al Windows Server 2012. Hacer la misma prueba que hicimos la semana anterior. Entonces reviso ipconfig, ¿ya? ipconfig o ipconfig all, como usted quiera, para ver sus direcciones IP. ¿Ya? Con ipconfig veo IP, Mask y Gateway, y con ipconfig all veo todo, DNS y todos los valores que pueda tener. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi dirección IP. Y lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es levantar un cliente Windows 10 o cliente Windows 7, perdón, y conectarnos remotamente a este servidor por escritorio remoto, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. De ello les voy a mostrar, si me voy a conectar por escritorio remoto después a esta máquina desde mi teléfono móvil. Voy a sacar la máquina a la red y les voy a mostrar por pantalla que me puedo conectar a Windows Server desde otra aplicación. Bien. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a levantar un cliente, un Windows 7 y un Windows 10. Lo voy a levantar mientras para hacer el laboratorio. Y que se conecten al Windows Server 2012. Estoy iniciando por ahí Windows 7, Windows 10. Mismo interfaz gráfica, Metro, perdón. Igual que en Windows Server 2012.
Entonces, una vez que ya inicie, voy a probar la conexión. Voy a hacer lo mismo por el Windows Server 2012. El otro Windows Server 2012, configurar lo que falta, probar la conexión remota. Y para terminar, cuando tenga el laboratorio hecho, en forma demostrativa voy a verlo con una aplicación, el RDP, desde Apple, de un iPad o desde el teléfono, que me puedo conectar a una máquina virtual Windows, ¿ya? Vamos a mostrarlo. Está arrancando el cliente. Está nuestro cliente, Windows 7. La primera prueba que debo hacer es probar conectividad con un ping, ¿cierto? Primero, para ver si llego a la dirección del server y luego probar la conexión remota. .9, perdón. Entonces estoy probando conectividad al servidor 192.168.0.9, 192.168.0.9. Abro el cliente de conexión a escritorio remoto. Bueno, ahí está la dirección todavía de la semana pasada, del Windows Server 2008. La cambio por la dirección 9. Vamos a ver si me acepta la conexión. Y exactamente me permite. Le digo usuario. Recuerden que el usuario que creé acá, que en mi caso era Orellana, la contraseña del usuario. Y nos vamos a conectar. Estamos validando las credenciales, ¿cierto? Y vamos a acceder al servidor. ¿Listo? Certificado digital. Esto vale destacar, la conexión por escritorio remoto o este protocolo que se llama RDP es un protocolo cifrado, así que es bastante seguro para conectarse a máquinas Windows Server. Ya es mucho más seguro que ocupen aplicaciones como TeamViewer, ¿cierto? Que tienen presentes ciertas vulnerabilidades para conectarse a máquinas remotas. Aquí les recomiendo que ocupen la misma aplicación de Microsoft, ¿ya? Ahora, si quieren aplicar doble seguridad, pueden usar VPN, ¿cierto? Y dentro de un túnel VPN se conectan a la máquina remota. Bien, ahí se conectó. Estoy validándome en el servidor. Como es un sistema operativo multiusuario y tenemos una versión que soporta 25 cuentas, estoy ya trabajando en la máquina sin intervenir en el sistema operativo, ¿cierto? Y bloqueando su acceso. Estoy trabajando en forma independiente. Y ahí está el ejemplo. ¿Ven? Me conecté desde el Windows 7 trabajando en el Windows Server 2012. ¿Ven? Ahí estamos. Listo. Se desconectan, ¿cierto? Cierro la sesión para desconectarme. Voy a hacer la prueba del Windows 10. Ahora sí me conecto al Windows Server 2012. Vamos a probar. Y la tercera prueba es que voy a conectarme desde un aparato móvil de la red. Vamos a hacer una modificación en la tarjeta de red, eso sí, después volverla al estado original. Entonces aquí estoy en el Windows 10, mi cliente Windows 10. Un ping siempre, probar con un ping primero, para ver si llego al servidor. Ping 192.168, perdón, 192.168, 0.9. Respondió. Y ahora abro el cliente escritorio remoto. Ahí está, conexión a escritorio remoto, la dirección IP 0.9.
el usuario me pide en la cuenta que creamos en el servidor, con su respectiva contraseña, me autentifica, certificado digital, ¿cierto? Certificado de confianza para asegurar la conexión, para cifrar la conexión, y estoy iniciando sesión en el server, tal como lo dejé en la otra máquina. ¿Ven? Funcionó. Ahora, el desafío que yo les quería plantear, voy aquí a cerrar las máquinas, esta ya no la ocupo más, así que la vamos a apagar. Les comentaba que cómo yo me podría conectar a este Windows Server, porque ahora la prueba la hicimos desde dos clientes, un Windows 7 y un Windows 10, y entré por escritorio remoto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no dispongo de un computador y quiero conectarme por una aplicación de escritorio remoto disponible de Windows para otras plataformas, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer algo más entretenido. Por acá tengo un iPad. Voy a ir mostrándolo. Vamos a conectarnos, jóvenes. Estoy en la red inalámbrica de mi casa. Y tengo una aplicación que dice escritorio remoto. Es la aplicación de Windows, la bajé de la App Store, porque Windows la pudo publicar. Remote Desktop se llama, incluso ahí está, para mostrar en la cámara. Y lo que necesito es conectarme a este servidor Windows Server 2012. Ahora, lo que sí necesito es que en el Windows Server 2012, como estamos trabajando en una red NAT, es una red interna dentro de las máquinas virtuales. Lo que voy a hacer solamente para experimentar con este laboratorio es que voy a cambiar mi tarjeta de red para dejarla puente, es decir, para que la máquina virtual salga a la red y esté en el mismo segmento que mi iPad, ¿ya? Para que salga al mundo. Así que lo que voy a hacer, después vuelvo al estado original de la tarjeta de red, sigo en el Windows Server 2012, ¿ya? Fíjense el cambio que vamos a hacer en la tarjeta de red de la máquina virtual. Si nos pueden ver. Estoy en el Windows Server 2012 y solamente obviamente para sacar la máquina virtual al mundo exterior, la cambio a adaptador puente, ¿ya? Es decir, pasa por mi tarjeta de red y va a estar como un equipo más de mi red de mi hogar, ¿ya? A modo adaptador puente o bridge. Entonces, fijan, va a salir por mi tarjeta inalámbrica de mi equipo, ¿ya? Me cambié a adaptador puente, ¿ya? Y lo que tengo que hacer ahora, como mi máquina está saliendo al mundo real, es refrescar la dirección IP, ¿ya? Voy a refrescar mi dirección IP para que tenga un IP de mi red privada, ¿ya? Entonces, para refrescar la dirección IP, ejecuto el comando ipconfig, ¿cierto? Espacio, /release, ¿ya? Ipconfig, espacio, /release, y lo que hago es libero mi dirección IP, ¿cierto? La libero, ¿ya? Y luego le digo ipconfig /renew, renovar. Recuerden que me estoy cambiando una red ahora saliendo al mundo. Mi máquina virtual va a salir al mundo real. ipconfig /renew. Al dejarla como adaptador puente, estamos disponibles en la red. Fijan, y ahora tengo mi nueva dirección IP 10.16.1.38, que es de la red de mi casa, ¿ya? Entonces lo que necesito ahora con la aplicación es crear una conexión. Vamos a probar Remote Desktop, ¿ya? Vamos a crear una nueva conexión donde vamos a dar los datos. Voy a ponerlo acá mientras, que necesito tener la dirección IP
el nombre de usuario y la contraseña de conexión. ...10, 16, 1, 38. Voy a escribir los primeros y se los voy a mostrar. ...16, 1, 38... Después lo voy a hacer del teléfono también para mostrarles cómo funciona. La contraseña. ¿Ven? Entonces los datos que voy a poner, se alcanzan a ver, le debo indicar la dirección IP, usuario, contraseña y el grupo de trabajo al que está la máquina, con TOS, ¿cierto? Y el puerto 3389, que ese lo toma por defecto, que es el puerto de escritorio remoto. Guardo la conexión, la voy a salvar, save. Entonces me queda lista o almacenada para cuando la requiera. Importante que, por eso los servidores deben tener una IP estática. ¿Ya? ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Le pongo clic y empieza a conectarse a la máquina virtual. O sea, el escritorio remoto de acá también me sirve, ¿ya? Me sirve. Ahora, esto mismo yo lo puedo tener en teléfono, también teléfono, buscar la aplicación RDP, ahí la tengo, y me pide los mismos datos y estar conectado en la misma red en este caso. Entonces, vamos a generar una conexión, una nueva conexión. Me pide usuario, contraseña, el puerto 3389 y el nombre del equipo. La IP 10, 16, 1, 38. Estoy en la misma red. El usuario, la contraseña. Vamos a guardar la conexión. Y me conecté al Windows Server. Ahí les voy a poner que se aprecie mejor. Ahí estoy, en Windows Server. Puedo entrar. Entonces, puedo hacerlo también con RDP, protocolo RDP, aplicación RDP para distintas plataformas, Android, iOS, ¿cierto? Y nos conectamos por escritorio remoto, por lo tanto se cuentan como sesiones. Yo puedo estar conectado desde mi teléfono y desde otra máquina virtual simultáneamente al equipo. ¿Ven? Eso es lo que quería mostrarles, que funciona. Ahora, para volver nuevamente a la tarjeta original, ¿cierto? Fue solamente para hacer esa demostración. Yo la puedo dejar la máquina virtual trabajando en la red después y que se conecte a internet y hacerla funcionar dentro de mi casa, ¿ya? O al mundo exterior, como quiera. Pero la quiero volver nuevamente al estado original, por lo cual, ¿cierto? La voy a apagar esta, ya no la necesito más. Y la tarjeta de red, ¿cierto? La que acabo de apagar, la vuelvo a dejar como red NAT. Solamente para mostrar, era. Bien. Me faltaría, ¿cierto?, el otro servidor, revisar la configuración de escritorio remoto y estaríamos listos.
¿Ya? El segundo servidor, la segunda máquina. Vamos a entrar. Vamos a acceder. Nos falta cambiar la política todavía acá. Cambiar la política, crear el usuario, cambiar las contraseñas y activar escritorio remoto, y ya estaría lista también esta máquina virtual. Entonces, cambia la política, directivas de seguridad local. Vamos a ir a directivas de cuenta, directivas de contraseña. La política viene activada, la deshabilito. Esto lo vamos a hacer mucho más rápido. ¿Ya? Me iba a administración de equipo. Ahí tenía usuarios y grupos. Le cambiaba la contraseña al administrador. Una contraseña más corta. O una contraseña con otra política. ¿Bien? Se cambió. Crea un nuevo usuario. El mismo usuario de la otra máquina puede ser. Veo la contraseña. Al usuario lo cambiaba de grupo, miembro de, lo sacaba de usuarios. Estamos en el servidor NS4, recuerden que el otro ya lo apagué, está listo. Lo agrego a administradores. Lo agrego también a usuarios de escritorio remoto. Usuario de escritorio remoto. Ya, está listo. Listo. Activar o desactivar firewall. Vamos a ver si lo hicimos o no lo hicimos. Seguridad de sistema. Hay que bajar el firewall. Para el de control lo bajamos. Y nos faltaba que era permitir acceso por escritorio remoto. Propiedades. Configuración avanzada. Esto es permitir conexiones de escritorio remoto. Está el usuario. Expulsar el CD, que no lo habíamos pulsado. Y ver la dirección IP que tenga. ipconfig. Y la IP es la 192.168.0.10. Me faltaría, ¿cierto?, desde una máquina Windows. Ping a la dirección. Conectarse a la dirección. Me pide usuario. Lo acabamos de crear. Contraseña. Y nos validamos. Listo. Habilito sesión. Y estaríamos en condiciones ya de entrar. Ahí estamos. Listo. Validó el usuario, pudo entrar al escritorio remoto. Súper bien. Recuerden que como estamos con un usuario administrador, tiene permiso de administrador, nosotros incluso podríamos apagar remotamente la máquina desde la conexión por escritorio remoto, ¿ya?
la podemos apagar, ¿cierto? Con comando. ¿Ya? La podemos apagar con comando. Comando es shutdown para apagar. Si quieren ustedes apagar remotamente. Entonces puedo apagarla desde el Windows 7 por escritorio remoto. Comando shutdown. Shutdown -S. ¿Ya? Shutdown -S. Shutdown-S. Y apagamos la máquina que ya no vamos a utilizar. Shutdown espacio -S. Que es similar a lo que es en Linux como el shutdown, ¿cierto? -H. Que es como apagar ahora inmediatamente. Shutdown espacio -H. De half. O init también, apagar el demonio. Lo mismo acá. Acá en Windows shutdown -S es como el shutdown -H now. Reemplazo. Y se apagó por una máquina. Estaríamos listos, jóvenes. Listo con el laboratorio. Entonces ya tenemos preconfigurados los dos servidores, Windows Server 2012 ahora, el NS3 y 4, y conexión a escritorio remoto lista. ¿Ya? Lista. Nos faltarían las próximas semanas los Windows Server 2016 y también dejarlos preconfigurados. Configuraciones básicas de acceso, eso es lo que estamos haciendo. Atento al video que lo vamos a publicar en unos minutos más, algunos apuntes, otro más que les voy a subir para que lo vayan leyendo. La próxima semana tenemos las evaluaciones, recuerden, ahí las vamos a recordar en la clase si son de tipo online o un trabajo. Lo más probable es que hagamos una prueba online de concepto, ya que no todos pueden virtualizar. Y estaríamos listos. Ya, compañeros que no puedan ver el video ahora, véanlo más tarde, pónganse al día con los laboratorios que hemos hecho, vean los apuntes, los PPT que he publicado sobre Windows Server, que vienen varias configuraciones que vamos a hacer en los servidores con respecto a los roles. ¿Ya? Así que eso, estamos listos, jóvenes, por hoy día. Cuídense, pórtense bien. Nos estaremos viendo la siguiente clase. Chao, profe. Chao, cuídense. Igual. Chao. Igual, Profe, chao, que le vaya bien. chao.